Me complazco adorándote, Señor. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo, gozo pleno encuentro en ti, solo en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. Me postro ante ti, ante tu gloria, ante tu majestad, Jesús. Me postro ante ti, porque eres mi Señor, eres mi Salvador, Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta noche, listos para nuestra clase de este día, nuestra serie que estamos llevando, el Sermón del Monte, nuestra clase número 4. Vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te bendecimos, te exaltamos, Señor, tú que estás desde la eternidad y hasta la eternidad. Nos permite, Señor, reunirnos en esta hora, aún por estos medios electrónicos, para aprender de tu palabra, pero más, Señor, para aprender de ti. Señor, yo te pido que en esta hora tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros, nos pueda abrir las Escrituras, nos pueda ayudar a entender, a comprender lo que tú estás pidiendo de cada uno de nosotros, y que, Señor, podamos entender el carácter que tú quieres que tengamos, cómo quieres que nos conduzcamos, para así, Señor, poder estar contigo por toda la eternidad y reinar contigo pronto, Señor, en esta tierra. Te damos gracias, Señor, quédate con nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, amados hermanos, la clase pasada nos quedamos
O bueno, estuvimos viendo la segunda y tercera bienaventuranza y a manera de repaso, la segunda bienaventuranza vimos que fue bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vimos un pasaje de Ezequiel donde se nos mencionaba que había unas personas que lloraban, que gemían, que clamaban a causa de las abominaciones que se hacían dentro de la ciudad. Y vimos que esta bienaventuranza es para aquellos que se duelen por otros, por sus familias, por los que están perdidos, pero por aquellos que lloran por esas personas que no están cumpliendo los propósitos del reino y que lloran para que los propósitos del reino de Dios se cumplan también, no solo en sus vidas, sino en las vidas de aquellos que los rodean. Vimos un verso también de Lucas, donde Lucas lo aborda de una manera diferente. Y Lucas dice, bienaventurados los que lloran, porque va a llegar el momento en que van a reír. Pero el inverso también está. Hoy hay algunos que ríen y dice, y después ellos van a llorar. Y esto nos está hablando de cómo vivimos en este mundo, hermanos. Muchos no están prestando atención y oídos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se burlan y un día ellos van a llorar, pero aquellos que han estado llorando por su situación espiritual, por la situación espiritual de la congregación, de su país, etcétera, ellos un día van a recibir consolación y el Dios de toda gracia va a hacer que sus corazones se llenen también de gozo. La tercera bienaventuranza que vimos, fue sobre los mansos. Y la bienaventuranza era bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hablamos sobre la mansedumbre, hablamos sobre los dos hombres que son llamados mansos en la Biblia, uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento, Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Ambos, también los más poderosos que hicieron las más grandes proezas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Una de las cualidades o la cualidad con la cual los podíamos identificar es la mansedumbre. El Señor Jesús mismo dijo que aprendiéramos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y la promesa de aquellos que tienen esta bienaventuranza es que dice, ellos van a recibir la tierra por heredad, ellos van a tener su herencia. Y hablamos extensamente sobre la mansedumbre hace 8 días. La cuarta bienaventuranza que vimos, más bien que vamos a ver hoy, ya no nos dio tiempo de ver la clase pasada, es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí solo quiero hacer un alto, hermanos. Les recuerdo que esta frase, bienaventurados, como lo vimos en la clase 1, si no me equivoco, es alguien que va a ser feliz, ¿sí? Alguien que va a experimentar el éxito. Alguien que va a poder sentirse gozoso, pero de una forma indescriptible, algo pleno, ¿sí? Y cada una de estas cosas, cada una de estas aptitudes o cualidades que el Señor Jesús nos está enseñando en este Sermón del Monte, si son parte de nosotros o debieran de ser parte de nosotros, porque como comenté también, esto es la constitución del reino de los cielos. Así es como se comportan las personas que están en el reino de los cielos. Así que haremos bien en tener esas cualidades en nuestras vidas. Bien, Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí surge una pregunta, ¿qué es lo que buscamos en la vida? Porque aquí dice hambre y sed. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nos llena? ¿Qué es aquello en lo cual en nuestras vidas estamos poniendo empeño? Que dedicamos nuestro tiempo, dedicamos nuestro esfuerzo. Bueno, en esta vida el mundo nos jala a el dinero, al placer, los afanes de la vida, pero veamos lo que el Señor Jesús dice. Van a lograr ser plenamente felices, van a lograr tener el éxito aquellos que tengan
hambre y sed de justicia. Esas personas van a ser, dice aquí, saciados. Y es bien interesante esto, hermanos, y fuerte a la vez, porque recuerdo que Pastor Paul menciona, no recuerdo si en el libro o en el audio, pero él menciona que en el tiempo de Elías, ¿se acuerdan que había una gran hambruna en la tierra? Había muchas viudas que no tenían que comer. Pero Elías fue enviado específicamente a una viuda, que por cierto ni siquiera era del pueblo de Israel. Y el Señor le hablaba y le mostraba a Pastor Dan y le decía, esta viuda tenía hambre y clamaba a Dios porque tenía hambre. Y Elías fue enviada a esta viuda. Hermanos, esto es lo que está diciendo esta bienaventuranza. Aquellos que anhelan las cosas de Dios, aquellos que anhelan la justicia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí, este verso es un verso fuerte, hermanos, porque lo que está diciendo esta bienaventuranza es buscar la justicia, pero no nuestra justicia, sino la justicia que es de Dios. Pero hay personas, y esto le está hablando a cristianos, no le estamos hablando a gente del mundo, hermanos. Este sermón fue para el pueblo de Dios, cuando el Señor Jesús lo dio. Y aquí en Romanos, el apóstol Pablo también está diciendo, miren, ignoran o no quieren sujetarse a la justicia de Dios. Y como no quieren sujetarse a la justicia de Dios, establecen su propia justicia. Y hay un detalle con eso, hermanos. En Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y como dice esta Filmina, solo podemos ser llenos de la justicia de Dios cuando estamos verdaderamente convencidos que en nosotros no mora el bien. Por ahí en el libro de Isaías el Señor dijo que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicias. Así que si nosotros queremos tener esta actitud en nuestro corazón, tener hambre y sed de justicia, tenemos que llegar a un punto, hermanos, donde decidamos abandonar nuestra propia justicia, como está diciendo aquí Filipenses. No querer imponer nuestra idea, no querer imponer lo que nosotros pensamos, sino, como dice este versículo, la justicia que es de Dios. Y quiero aquí, hermano, hacer una aclaración. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, por fe somos contados como justos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando experimentamos que el Señor Jesús perdone todos nuestros pecados, que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, y en nosotros hay esa separación y somos arrebatados del infierno y somos trasladados al reino de la luz. Ahí comienza nuestra vida cristiana y ahí somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos contados como justos, pero nuestro corazón no ha sido cambiado aún, no ha sido transformado. Nuestro corazón está aún lleno de los caminos del mundo, de los anhelos de esta tierra, y entonces el Señor quiere trabajar en nuestros corazones. Y esta bienaventuranza, hermanos, es un proceso, como todas las bienaventuranzas que vamos a ver, y de hecho como todo el Sermón del Monte, son procesos que suceden en nuestras vidas. Y no solamente eso, yo les dije desde la clase 1 que íbamos a tener también una idea central trabajando con nosotros durante todo el estudio de estas clases, y es que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos nuestra propia justicia, eso es lo que vamos a producir. Pero si nosotros buscamos la justicia de Dios, hermanos, a ellos, dice esta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados con lo que Dios tiene para nosotros. Para tratar de ejemplificar un poco esto, vamos a leer un pasaje de Isaías capítulo 40, versos 3 al 5.
donde se nos dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En este proceso de justificación, y de hecho la palabra justificar, nosotros lo obtenemos, bueno, no sé si ustedes algún día vean cómo se hacían los libros, pero anteriormente se imprimían las hojas, se ponía el libro en una tabla que era derecha, totalmente derecha, se ponían todas las hojas ahí, juntas, se empujaban bien, y después bajaba una guillotina que justificaba o que cortaba todo lo que sobrara, ¿sí? Para que el libro quedara derechito, derechito, derechito. Si ustedes usan algún procesador de texto, actualmente hay una función, de hecho, que así se llama justificar, y lo que hace esa función es que te pone los márgenes que se vean derechitos de ambos lados de tu documento. Y lo que nos está diciendo este pasaje de Isaías, hermanos, es eso. Dios quiere preparar nuestras vidas, nuestros corazones, de tal manera que seamos derechos, que no haya en nosotros variación alguna. Y para eso, dice el verso 4, todo valle sea alzado, y es decir, hay áreas de nuestra vida donde necesitamos que Dios intervenga y Él haga una nivelación de esas áreas, porque Él quiere una calzada, dice aquí, que sea totalmente derecha. Y nos está hablando de áreas de nuestra vida que tienen deficiencias, donde necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas, para que Él haga que esas áreas donde necesitamos de su ayuda salgan. Pero también tenemos áreas, dice aquí, y bájese todo monte. Hay áreas en nuestras vidas que tenemos, yo voy a mencionar una que la conozco muy bien, como el orgullo. Lo tenemos muy alzado, es un monte muy alzado, y Dios tiene que tratar esas áreas en nuestras vidas para que eso sea totalmente bajado. Y dice aquí: y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Así que una vez que ya estamos todo derechito, el Señor nos empieza a lijar para que todo esto se allane, no haya nada áspero. Y cuando ese proceso termine, dice el versículo 5, se va a manifestar la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, la realidad es que este proceso no es un proceso fácil, ¿sí? Y como mencioné hace unos momentos, nosotros tenemos que venir al Señor. Y miren, no en vano las bienaventuranzas pasadas fueron los que lloran, los mansos, los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos de estas cosas para entender nuestra condición delante de Dios. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 18 nos habla un poco más sobre esto, y dice: y yo sé que en mí, aquí está hablando el apóstol Pablo, hermanos, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esta es una frase que seguramente hemos escuchado mucho, pastor. Yo no quería hacer eso, ¿sí? Yo quería hacer lo correcto, yo quería esforzarme, yo sí quiero leer, yo sí quiero orar, quiero ayunar, quiero ensayar, quiero hacer, etcétera, mis tareas, lo que sea. Pero en nosotros no está el poder, dice aquí, de hacerlo. Y cuando nosotros llegamos a este entendimiento, hermanos, que necesitamos de la ayuda del Señor, entonces, si se dan cuenta, estas bienaventuranzas van como en una escalera. Reconozco que soy pobre en espíritu, reconozco mi dependencia de Dios, que lo necesito a Él. Reconozco que necesito mansedumbre, que necesito aceptar las cosas que Dios va a poner en mi vida para que este proceso de transformación comience en mí. Entonces, viene en mí ese deseo de decirle: Señor, no está en mí el hacerlo, no está en mí el buscar tu justicia, pero pon en mí el querer como el hacer. Y entonces, hermanos, el Señor pone en nosotros hambre y sed
de justicia. Y ahora, hablando de lo natural, tener hambre es una buena señal, ¿verdad? Cuando alguien no tiene hambre, bueno, si es un día no pasa nada, pero si ya es algo continuo, nos empezamos a preocupar. Un bebé hambriento significa que es un bebé sano, que está bien. Y 1 Pedro capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí hay un fenómeno muy importante y lo puse aquí en amarillo, hermanos. El Señor nunca alimenta a la fuerza a sus hijos. Yo hablaba con unas personas, con algunos hermanos ayer, si no me equivoco, y yo les decía, miren, una de las cosas que Dios puso en mi corazón cuando yo empecé a servirle, Señor, yo quiero que no solo yo, sino la congregación te busquemos porque te amamos. No porque alguien está atrás de nosotros y nos dice, tienes que, y esto es lo que hay que hacer. Hermanos, y yo me he dado cuenta que cuando hacemos las cosas porque amamos al Señor, entonces Él ve nuestro corazón, ve nuestra necesidad, ve los motivos, hermanos, y no importa quién esté al frente, esté yo o no esté yo, el que tiene hambre y sed de justicia, el Señor le va a saciar. De hecho, hermanos, Pastor Dan escribe en el libro, hambre y sed son realmente el requisito previo para progresar en el reino. En el libro de Esther, si ustedes lo han leído, ahí estaba la comida, estaban las mesas, pero cada quien decidía qué tomar. Si ustedes también recuerdan el pasaje de Daniel cuando llega como esclavos con Nabucodonosor, bueno, ellos les llegaba vino, les llegaba carne que sacrificada a los ídolos, que ellos sabían que no deberían de contaminarse con ello. Ellos tomaron la decisión, hermanos, de vivir bajo la justicia de Dios. Y se preocupó el encargado porque decía, ves que cuando el rey los vea van a estar desnutridos y no quiero yo tener problemas. Daniel le dice, vamos a hacer la prueba 10 días. Y después de 10 días los encontró más fuertes, más bien parecidos, con más sabiduría. Hambre y sed, como dice esta filmina, hermanos, es el requisito previo para progresar en el reino, para progresar en las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. La pregunta es cómo obtenemos esa hambre y cómo obtenemos esa sed. Y bueno, hermanos, como todos los procesos, como todas las bienaventuranzas, hay un precio que pagar. Y en la mayoría de relatos en la Biblia vemos exilios, vimos personas cautivas, personas que han sido separadas de la casa de Dios. Es decir, se desarrolla no en situaciones de prosperidad o de abundancia. Dice la filmina, una cosa es segura, el hambre y la sed vienen por ser despojados y por experimentar una hambruna espiritual o un tiempo de sequía en nuestras vidas. En los salmos, si ustedes leen, hermanos, por ahí van a encontrar varios salmos y varios cánticos, sobre todo aquellos que fueron llevados cautivos, que añoran regresar a la casa del Señor, añoran regresar al monte del Señor. Y cantamos, de hecho, un canto que dice, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, día y noche. Tengo sed de ti, solo a ti buscaré, lléname, lléname, Señor. Y esto nos habla de una persona que tiene desesperación. No sé si algún día han leído algún comentario sobre estos salmos, donde dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y yo originalmente pensaba que era porque tenía sed, y tal vez, hermanos, en alguna ocasión, pero leyendo ya comentarios de personas que entienden las figuras y los tiempos donde se escribieron estos salmos, uno de ellos, un comentario que yo leí, y cuando lo leí dije, tiene mucho sentido, es que están cazando a estos siervos, los están cazando, y generalmente llevaban
o llevan los perros para cazarlos, o los están correteando a caballo o corriendo, y entonces el siervo sabe que él va corriendo, pero huelen su rastro, ¿verdad? Los perros de caza huelen su rastro, y entonces él empieza a bramar porque él sabe que si llega a corrientes de agua ya no van a poder seguir su rastro y él va a poder ser libre de que lo maten, va a poder salvar su vida. Y esto es lo que está dando la idea también, hermanos, esa hambre y esa sed, porque dependemos no de nuestra justicia. Señor, en mí no está el bien, pero quiero aprender a vivir por tu justicia. Aquí hay una advertencia, hermanos, que sucede. Entonces, ¿qué pasa si un cristiano se alimenta de los deleites de este mundo? Yo puse aquí el cine, pero puede ser música, televisión, comida, no sé, pueden ser todo lo que este mundo ofrece, hermanos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que uno empieza a perder el hambre de las cosas de Dios y empieza a ser poco a poco, el apóstol Pablo también lo dice en el libro de Romanos, empieza uno a ser seducido, ¿verdad? Y cuesta trabajo, hermanos, porque pues ahorita está el mundial, ¿verdad? Todos están viendo los partidos, etcétera. Y no estoy diciendo que esté mal ver un partido de fútbol, por favor. Solo estoy queriendo dar un ejemplo de qué te alimentas todos los días, qué buscas todos los días. Por eso dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, de lo que es Dios, de ser vestidos, de ser transformados, de ser justificados, de decirle, Señor, quita de mí esas áreas que necesitan ser bajadas, pero también ayúdame a desarrollar en esas áreas en las que yo quiero ser un instrumento alisado. Y miren, por ahí, algún profeta habla sobre las flechas. Y las flechas, hermanos, tienen que estar perfectamente lisas para que cuando sean lanzadas puedan ir cortando el aire de una manera tal que lleguen al blanco sin desviarse. Si tienen cosas ásperas y no fueron totalmente lijadas para quedar bien bruñidas, si la punta, etcétera, no van a dar en el blanco. Y por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque los entretenimientos de este mundo pueden reemplazar y nos pueden desviar de nuestro deseo por el Dios vivo, el Dios de nuestra salvación. Pastor Dan hace un ejemplo y él dice que por muchos meses él se dio cuenta que su alma estaba muy hambrienta y él estaba en una iglesia denominacional donde no creían en el bautismo del Espíritu Santo, en el mover de sus dones, etc. Y él había visto que esta iglesia había alcanzado cierto nivel espiritual, pero él decía, yo quiero algo más, Recuerdo también Pastor Curtis que nos dio en alguna prédica un ejemplo de que él salió también de una iglesia un día y en el estacionamiento él gritó y le dijo, Señor, tiene que haber algo más. Hermanos, vamos por todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esto es algo que yo les he compartido y los que me conocen saben que yo les digo, vamos por lo que sigue. Ya llegamos aquí, vamos por lo que sigue. Llegamos a este otro nivel, que bueno, gloria a Dios. Estamos agradecidos, gracias a su misericordia, pero vamos por lo que sigue. En conclusión, en esta bienaventuranza, yo escribí aquí que siempre tengamos una actitud de necesito más, quiero más. Ahorita estaba escuchando un canto que dice, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Hermano, esto es una actitud de siempre decirle, Señor, necesito más, quiero más de Cristo, quiero llegar a ser más como Él. Estas personas, estos cristianos que tienen estas actitudes, ellos van a ser saciados, ellos van a ser llenos de las cosas que Dios tiene para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Una ocasión alguien tuvo no sé si decirle visión o una experiencia de ir al cielo, y en esta experiencia él cuenta que llegaron como que a un cuarto donde había muchos
órganos internos, corazones, riñones, páncreas, etcétera. Y no solamente eso, sino había otro tipo también de provisiones. Y les dijo, y él le preguntó no recuerdo si era un ángel o al Señor, y esto, dice, es que esto está esperando que mis hijos en la tierra oren y clamen. Hermanos, una de las cosas que a mí me preocupa es que yo no quiero llegar al cielo y decir, me quedé corto en esto. No obtuve o no logré, este proceso se quedó corto y lo que Dios tenía para mi vida no se logró. Por esto esta última filmina de esta bienaventuranza es, Señor, necesito más. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Señor, dame hambre y sed de tu justicia. No de lo mío, yo reconozco que en mí no está, Señor, pero tú puedes hacer una obra transformadora en mi vida. Bien, vamos a la quinta bienaventuranza. La quinta bienaventuranza, hermanos, es otra que también en lo personal, bueno, todas, siempre les digo, esta me gustó, pero, bueno, son cualidades que necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Pero esta que sigue en especial, hermanos, es parte de la esencia de Dios. Y esta quinta bienaventuranza es los misericordiosos. Y dice en Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Perdón por insistir, pero hermanos, no se olviden, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si tú siembras, como dice aquí, misericordia, vas a alcanzar misericordia. Si siembras otra cosa, pues vas a cosechar esa otra cosa. Un hombre verdaderamente justo es también un hombre misericordioso. ¿Por qué? Porque un hombre justo es alguien que claramente está consciente de sus fallas, de sus pecados, de las áreas de su vida que necesitan todavía ser transformadas por el Señor. Y el resultado de eso, hermanos, es que entonces la misericordia modera su juicio hacia otros. El Señor Jesús, lo vamos a ver más adelante también, pero Él dice, cuidado con la paja que ves en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que está en tu ojo. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mi mamá, cómo nos animaba a no estar criticando a otros. Y yo era niño y mi mamá nomás me decía, ya veo el arbolote que te está saliendo del ojo, la bigota que tienes en el ojo. Y bueno, nosotros reaccionábamos y ya estábamos hablando de otra persona, ¿verdad? Pero hermanos, quiero volver a leer esto. Un hombre justo que hace un justo juicio es claramente consciente de sus fallas, de sus áreas, y por eso cuando emite un juicio hacia otros, entra la misericordia y modera ese juicio y decir, esta persona necesita ser cambiado en esto. Y sí, no vamos a decir que no vamos a decir, no, está bien, no. Si tiene un área que tiene que cambiar, decimos, esta persona, este hermano, o yo tengo que ser cambiado en esto, pero vamos a orar por él con misericordia, porque miren, yo también tengo estas otras áreas, ¿verdad? Los hombres rectos y misericordiosos tienden a ver el porqué de las acciones de las personas, movidos por la compasión. Ay, hermano, ojalá que esto se pueda quedar en nuestros corazones. No solo veamos lo que hacen las personas, los hombres que tienen misericordia, que tratan de caminar en rectitud, buscan entender el por qué esa persona hace lo que hace. Una frase que mi papá siempre me enfatizó
desde hace mucho tiempo, pero ahora más es pídele al Señor que te deje ver el corazón de las personas. Porque miren, hay veces que nosotros emitimos un juicio y ¡fras!, ¿no? No sé, voy a dar un ejemplo nada más, nada que ver con lo espiritual, pero me va a servir para ayudar. Estábamos en una taquería, qué raro, ¿verdad? El hermano Andrés en una taquería. Estábamos en una taquería con mi esposa y no recuerdo quién más estaba. Y de repente yo veo entrar a dos pequeñitas a vender, no me acuerdo qué traían. Pero yo empecé a ver, hermanos, a las personas, ¿sí? A las personas que estaban en la taquería. Y yo vi cómo las volteaban a ver. Y sabes, una de las lecciones que el Señor me regaló aprender en otro país donde nos permitió estar por un tiempo es saber qué se siente tener hambre. Y entonces cuando yo vi estas pequeñas, y sí, alguien les compró algo, y entonces se acercaron con ese dinero que se habían comprado, y pidieron un taco, y eran 3 niñas, y un taco de esos pues taquitos chiquitos. Yo volteé a ver a mi esposa y le dije, ¿se van a comer un taco? Y entonces me paré con la persona pues que vende los tacos, ¿no? Y le dije, oye, hay problemas si estas personas se sientan aquí conmigo en mi mesa. Y me dice, es que usted, me dijo, no hay ningún problema. Dice, si usted quiere que sienten con usted. Pero yo vi a las demás personas, hermano, y estaban ya emitiendo juicios. Ay, mira estos. Ay, mira el otro. Hermano, lo voy a ver más adelante porque me acuerdo que lo puse en una filmina, pero cuando nosotros no hemos vivido ciertas cosas, nos cuesta trabajo ser misericordiosos, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios se pudieron sentar para terminar el ejemplo y comer con nosotros y luego la hermana Ana tuvo que pagar, pero esa es otra historia. Pero la misericordia, hermanos, como dice esta filmina, os repito la parte de arriba, los hombres rectos y misericordiosos tienden a ver el porqué de las acciones de las personas y por ello son movidos a compasión. Hermanos, aunque no lo crean, yo sé que es tener hambre. Y cuando yo veo que alguien tiene hambre, eso me mueve, ¿verdad? Y dice esta segunda frase, la misericordia siempre está asociada con los buenos frutos. Vamos a leer un pasaje en Santiago capítulo 3, verso 17 que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, y vean esta frase que sigue, llena de misericordia, pero la misericordia no viene sola, vean la letra que viene ahí, y, llena de misericordia y de buenos frutos. Alguien que es misericordioso se mueve a la acción, ¿sí? No es, sí, soy misericordioso. El apóstol Juan lo dijo bien bonito, él lo dice ahí en sus cartas. Pues le dices a tu hermano, ves a tu hermano tener frío y le dices, hermano, pues que Dios te dé un abrigo para guardarte este frío, y no le das con que se guarde del frío. Eso no es misericordia. La misericordia va acompañada con los buenos frutos. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Y la siguiente filmina, de hecho, lo refuerza. Dice, no es suficiente solo con ser misericordioso en nuestro corazón. La misericordia debe expresarse extendiendo la mano para ayudar. No es solo decir palabras que sean amables a alguien que ha caído. Y aquí estoy hablando en temas espirituales, hermanos. Hay personas que caen, hay personas que van al pozo. Pero la verdadera misericordia, hermanos, se encuentra o te mueve a ayudar a esta persona y ver cómo va a salir de ese pozo. Yo creo que uno de los pasajes en la Escritura donde encontramos esto es en el buen samaritano, ¿verdad? Hermano, él iba de camino, tal vez iba a una urgencia, pero al ver lo que había pasado no pudo solamente irse, ¿verdad? Y había pasado un sacerdote, había pasado un levita,
etcétera, pero nadie fue movido a misericordia. ¿Por qué? Mire, esto no lo dice la Biblia, pero a veces a mí me gusta echar a volar mi imaginación. Seguramente él pasó algo en su vida donde aprendió a ser misericordioso. Esto tampoco lo dice la Biblia, hermanos, pero yo me imagino que cuando el Señor llega y se encuentra con la mujer en el pozo, la mujer samaritana, y tal vez parte de aquellos que se convirtieron fue este samaritano, no lo sé, ¿verdad? Pero la misericordia es una de las cualidades mismas de nuestro Señor, de nuestro Dios. De hecho, se ha dicho que la suprema revelación de Dios es revelada a través del simbolismo del asiento de la misericordia, que era esta tapa o esta cobertura que tapaba el arca del pacto y estaba hecha de oro labrado a martillo. Oro labrado a martillo. Y si ustedes se recuerdan, sobre esta tapa había dos querubines, uno enfrente del otro, con la cabeza ligeramente inclinada y con sus alas extendidas, y se tocaban y cubrían la tapa, ¿sí? Y el oro puro, hermanos, indica que la misericordia es de una naturaleza divina, es la misma esencia de nuestro Dios. Y nuestro Padre Celestial quiere infundir en nosotros ese atributo de la misericordia, de tal manera que llegue a ser algo que podamos llevar a lo largo de nuestras vidas. ¿Y cuándo realmente es probada la misericordia? Vamos, cuando afecta nuestra decisión. Lo voy a leer textualmente para no hacerme bolas. La misericordia es una prueba. La verdadera prueba de misericordia viene cuando somos directamente afectados por nuestra decisión de mostrar o no mostrar misericordia. Y me regreso a mi ejemplo de la taquería. Los que estaban al lado se mega enojaron, algunos se fueron, algunos nos vieron feo. Pero como yo sé que se siente, yo le pude dar gracias al Señor y decirle, me acuerdo cuando alguien me dio de comer. Y se acuerdan que el Señor les dijo que cuando algunos cristianos lleguen al cielo le van a decir, el Señor les va a decir, vengan, entren benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y ellos le van a decir, Señor, nunca te vimos enfermo, ni con sed, ni nada. Y el Señor les dice, por cuanto lo hicieron a mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y todo esto, hermanos, lo envuelve la misericordia. La misericordia mueve tu corazón a mostrar compasión. Y no solo estoy hablando únicamente de los que están perdidos, hermanos. ¿Sabes dónde cuesta mostrar misericordia? Con los que nos rodean. Con ellos sí sacamos la espada y ¡pras! Mostremos misericordia, hermanos. Es un atributo que Dios quiere formar en nuestras vidas. Estos ángeles que estaban inclinados, tocando sus alas, se cree que representan a las dos terceras partes de los ángeles que se quedaron en el cielo después de la rebelión de Lucifer. Y ellos se aferran y saben que fueron guardados por la pura misericordia del Señor. Espiritualmente, hermanos, nosotros podemos mantener a las personas en una prisión cuando no perdonamos, cuando no mostramos misericordia y nos rehusamos a mostrar misericordia sobre alguna persona. Pero acuérdense de algo que he estado mencionando en cada una de las bienaventuranzas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros nos rehusamos a mostrar misericordia, nosotros mismos podemos ser excluidos de la misericordia del Señor. Y el Salmo 18, versículo 25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Y lo opuesto, hermanos, es que con aquellos que no muestren misericordia, el Señor no les va a mostrar misericordia.
Es cierto, requiere un verdadero sufrimiento el tener la naturaleza de la misericordia y la compasión trabajada en nuestra propia vida. Yo les dije hace un momento, el Señor me regaló saber qué es tener hambre y no tener que comer. Y debido a que Él me regaló eso, mi corazón puede ser movido a esa misericordia. Y como dice esta frase, debemos conocer a veces qué es fallar, qué es lastimar, para que entonces podamos tener compasión de los demás. Pastor Dan habla en su libro sobre una persona que había fracasado en varios negocios, ¿sí? Y supo que era lo humillante que era llevar a la quiebra las empresas, los ahorros, etcétera. Y lo que pasaba cuando él veía personas que también estaban luchando en sus negocios, entonces su corazón era movido a misericordia y les podía ayudar a que saliera adelante. Veamos nuestro mayor ejemplo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos mostró misericordia. Él murió en la cruz del Calvario sin que yo lo mereciera, solo por su misericordia. Hebreos capítulo 5 versículos 1 al 3 dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Y veamos este verso 2, que es el que quiero resaltar. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y aquí está hablando en Hebreos cómo el sacerdote presentaba ofrendas con paciencia, porque él también estaba rodeado de debilidad. Pidámosle al Señor, hermano: Señor, enséñame a ser misericordioso. Recuerdo que la recompensa del misericordioso es que el Señor le va a mostrar misericordia. Y cuando venga el día del Señor, el día de juicio, el día de fuego, el Señor les va a mostrar misericordia. Esto lo leemos en Malaquías capítulo 3, versos 16 al 18, donde dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando el Señor nos regala poder ver con sus ojos. Concluyo esta bienaventuranza. La recompensa del misericordioso es que Dios le va a mostrar misericordia. Y cuando venga el día ardiente como un horno, el Señor le va a perdonar como perdona a su Hijo. El Señor Jesús nos dio una parábola, si ustedes recuerdan, sobre aquel rey que perdonó una deuda grande a su siervo, pero luego este siervo se encuentra a otro de sus consiervos que le debía una mínima cantidad, hermanos. Y es que ese es el problema. A veces nosotros decimos: no, pero yo... Y esto va ligado con la bienaventuranza pasada, ¿verdad? Como nos medimos con nuestra propia justicia. Cuando vemos a alguien más, emitimos un juicio basados en nuestra justicia, hermanos. Y no mostramos misericordia. Pero cuando le pedimos al Señor: Señor, dame hambre y sed de tu justicia, entonces, regresando a esta parábola, podemos ver lo que le debemos al Señor, hermanos. Nuestra deuda, bueno, la mía, para no incluirlos, mi deuda con el Señor es impagable, es enorme. Y entonces cuando yo veo a otra persona, puedo entonces mostrar misericordia, porque yo le puedo decir: Señor, esto no es nada comparado a lo que yo te he hecho, comparado a lo que tú me has perdonado. Les recuerdo, hermanos, la recompensa del misericordioso es que Dios nos va a mostrar misericordia, que es la misma esencia de Dios. Espero que estas dos bienaventuranzas nos ayuden a buscarlas, que podamos orar y decirle: Señor, dame hambre y sed de justicia, forma en mí tu corazón,
ayúdame a mostrar misericordia. Oremos. Señor, gracias por la clase de este día. Pon en nuestros corazones, Señor, hambre y sed de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra condición, que en nosotros no está el hacer el bien, como leímos en el versículo de Romanos, pero que con tu gracia, con tu poder, Señor, transformador en nuestras vidas, tú puedes poner en nosotros un corazón que tenga hambre y sed de tu justicia, y que siempre busquemos ir por más de ti, así como el siervo brama por esas corrientes de las aguas, que así nuestra alma clame por ti, Señor, por ser transformados, por ser cambiados, por avanzar a lo que tú tienes para nosotros. Y Señor, danos un corazón compasivo y misericordioso. Señor, en ese día que necesitemos que tú nos muestres misericordia, queremos alcanzar tu misericordia. Pero para esto, todo lo que el hombre sembrare también segará, Señor. Nosotros queremos sembrar misericordia, queremos sembrar un corazón compasivo. Pon en nosotros de tu esencia, Señor, porque tú eres misericordioso, piadoso. Gracias, Señor, por esta clase. Te pido que esta palabra no solo sea un tiempo perdido, sino que realmente en nuestros corazones algo de esta semilla, Señor, se quede grabada y produzca el fruto que tú estás buscando en nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.